de difíciles, me ponen en jaque algunas. Bueno, entonces, voy a ir en orden. El asambleísta Gabriel Rivera me pregunta si yo sostengo que no debe haber ninguna limitación a las consultas populares provenientes del pueblo directamente, porque ya en la Constitución existen algunas limitaciones, como el hecho de que no se puedan consultar tributos, por ejemplo. Ciertamente, la Constitución establece esas limitaciones. Y la Constitución aprobada mediante es decir, el poder constituyente originario, en ese momento, no el derivado, sino el originario, decidió autónomamente, democráticamente, por el 82% de los votantes en ese momento, que se establecían esas limitaciones. Es decir, fue el propio pueblo el que se autolimitó. En este caso, con el debido respeto que ustedes tienen, que ustedes me merecen, efectivamente ustedes son representantes directos del pueblo, pero tienen una legitimidad secundaria. No es lo mismo las decisiones que ustedes tomen, por más legitimidad que tengan, que las decisiones que tome el 82% del pueblo ecuatoriano. Entonces, creo que no es, digamos, una situación similar la que yo estoy planteando de la que el asambleísta Gabriel Rivera determina. Y por lo tanto, ¿cómo se resuelve el problema? Se resuelve, desde mi punto de vista, y más allá de lo que haya dicho la Corte Constitucional, con un elemento de autorrestricción por parte de la Asamblea Nacional, en el sentido de, si bien en algún momento se pensó eliminar la posibilidad o quitar la frase sobre cualquier asunto de la Constitución para eventualmente y en el futuro poder legislar sobre qué asuntos sí y cuáles no, porque ese es el fondo de el proceso de desconstitucionalización, lo que hace es eliminar los candados de protección. Entonces, ustedes, asambleístas nacionales, eventualmente en el futuro pueden establecer una ley de participación ciudadana donde se configure de determinada manera ese derecho. Eso no es lo mismo que la decisión de un poder constituyente originario que se dio en el año 2008. Efectivamente, esto desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista político, el día que el pueblo ecuatoriano decida que la Constitución del 2008 no le sirve, pues volvemos a un proceso constituyente, volvemos a un elemento de disputa de hegemonías políticas, pero no es un tema jurídico. Yo estoy aquí, aunque a veces me pesa, como técnico jurídico. Estoy hablando de la Constitución como ordenamiento jurídico. La Constitución tiene la doble naturaleza, es el documento jurídico más político y el documento político más jurídico al mismo tiempo. Pero yo estoy hablando aquí de los elementos jurídicos de la Constitución. Y desde el punto de vista de los elementos jurídicos de la Constitución, efectivamente, la desconstitucionalización de esta frase sobre cualquier asunto implica, desde mi muy personal opinión, implica una limitación importante a los derechos de participación de la ciudadanía. Bien, el siguiente argumento del asambleísta Gabriel Rivera era que los derechos no son absolutos. Efectivamente, los derechos no son absolutos, pero los derechos tienen un núcleo esencial y no podemos
y el legislador no puede vulnerar ese núcleo esencial de los derechos, porque si no estaríamos transformando el derecho. Y desde mi punto de vista, otra vez personal, al eliminar ese cualquier asunto, se está, digamos, hilando muy fino en el ámbito de una posible limitación del núcleo esencial del derecho a la participación de la ciudadanía. Por supuesto, esto es mi opinión y no tiene ninguna validez ni ningún peso de ningún giro, sino solo una opinión personal. La segunda cosa era cómo resolver en la política real estos elementos. Ciertamente yo estoy hablando desde lo jurídico y lo jurídico a veces riñe con la realidad política. Ciertamente yo también estoy convencido de que ha habido abusos o intentos de abuso de la participación popular en determinados momentos y que, digamos, la finalidad última de esta desconstitucionalización sería tratar de limitar esos abusos. Eso es, digamos, el aspecto político o la finalidad política de esta enmienda. Pero, digamos que la política, por más que sea política y por más que los tiempos políticos sean los que sean, no puede, desde mi punto de vista, puede mucho, casi lo puede todo la política, pero no puede vulnerar, digamos, el núcleo esencial de los derechos constitucionales, en este caso los derechos de participación. Me voy a referir ahora a las preguntas del honorable asambleísta doctor Byron Pacheco. Ciertamente, yo utilicé un principio de autoridad para mi argumentación, que era la sentencia sobre la reelección colombiana, de la Corte Constitucional colombiana. Y usted me llama la atención diciendo que esa sentencia, por más loas que le podamos hacer los constitucionalistas, primero se da en un escenario político bastante complejo de coimas y de cuestiones medio raras y de presiones no debidas. Ciertamente estoy de acuerdo con usted y lo ratifico. Efectivamente, la ponencia inicial de esa sentencia era todavía más radical, en el sentido de que hacía un control material y decía que materialmente la reelección del presidente Uribe debía ser rechazada. Que gracias a la presión muy fuerte del presidente Uribe, intentaron que eso no pasara y que la alternativa política, midiendo también aquí la política, fue hacer digamos, una justificación por el procedimiento. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en eso, pero también estará de acuerdo conmigo en el sentido de que para todos nos quedó claro cuál era el mensaje, porque todos conocimos cuál era la sentencia original o el borrador de sentencia original y el resultado final, en el sentido de que se prohibió la reelección del presidente Uribe. Bien. Efectivamente, y yo lo dije aquí y concuerdo con usted, la reelección indefinida fortalece derechos. ¿Derechos de quiénes? De los que somos suscriptores del pensamiento de la Revolución Ciudadana, por supuesto, los que queremos que esta revolución se consolide y vaya hacia el tiempo, por supuesto. Nos fortalece ese derecho y fortalece también el derecho del presidente en ejercicio de volverse a presentar como candidato, ciertamente. Pero como decíamos hace un momento, los derechos no son absolutos. Esos derechos nuestros, el mío, el suyo y el de todos y la mayoría de ecuatorianos que apoya este proceso, nuestros derechos
tienen un límite, y ese límite es el derecho de las minorías que no están de acuerdo con este tema. Doctor Montaña, lo voy a interrumpir un minutito. No, todavía dispone de tiempo, pero tengo dos asambleístas que no han intervenido, que me están pidiendo hacerle una consulta adicional, así que voy a alterar un poquito el procedimiento para que todos tengan aquí oportunidad de hablar. Le voy a dar la palabra primero a la asambleísta Marcela Aguiñaga y luego a la vicepresidenta de la comisión, Verónica Arias.